el anthrax, arriesgábamos nuestras vidas. Imagina que te diera gripe, que tosieras un poco. Lo primero que pensarías es, Dios mío, tengo anthrax pulmonar y lo único que me resta es morir. Desde el inicio del programa biológico a comienzos de los años 50 hasta su fin en 1969, hubo 456 infecciones contra los científicos que laboraban en Fort Detrick, 3 de ellas fatales. Tuvimos 2 muertes por anthrax y una muerte debido a fiebre hemorrágica. En estos casos, al menos en uno de ellos, la dosis que absorbió el técnico fue abrumadora. Y aunque se inició la terapia para tratar de recuperarlo, la dosis era demasiado grande. Murió. Como uno de los principales científicos en la sección de desarrollo de Fort Detrick, la labor de Bill Patrick era supervisar el crecimiento de grandes cantidades de virus y bacterias mortales después de que fueran aprobados para su uso como armas. Muchos agentes biológicos fueron cultivados inyectando pequeñas cantidades de un virus en los embriones de cientos de huevos de pollo, una técnica que también se utiliza para cultivar diversas vacunas. Tengo aquí una muestra del virus de la encefalitis equina venezolana. El polvo es entre rosado y rojo porque el organismo se cría en un huevo de pollo y luego se procesa el embrión. Por supuesto, el embrión es rojo oscuro debido a la infección y el color se debe al proceso de deshidratación. Aunque esta muestra ya no es infecciosa, la encefalitis equina venezolana, o EEV, es un ejemplo de agente incapacitante. Bill Patrick considera que agentes como el EEV son más humanos que las armas convencionales. Puedo hacer un buen caso con agentes incapacitadores que prácticamente no matan a nadie, pero que pueden incapacitar a una población y permitir que las tropas entren al área y tomen el control. Pueden utilizar personas de apoyo médico, antibióticos, cualquier cosa que se use para tratar enfermedades. Por otra parte, solo hacen falta 2 personas para enterrar a otra. Uno de los sistemas de guerra biológica en el que los científicos de Fort Detrick tenían esperanzas era el poderoso mosquito. A finales de los años 50, Fort Detrick estaba preparado para producir 500.000 mosquitos al mes, y había planes para construir una planta aún mayor que podría producir hasta 1.300.000 mosquitos al mes. Se pensaba que los minúsculos agresores serían perfectos para infectar al enemigo con fiebre amarilla. Los mosquitos y otros portadores pueden ser muy efectivos para diseminar enfermedades. El mosquito no es solo la munición, sino también el sistema de entrega. Averiguamos muchas cosas sobre los mosquitos, como que si los liberas en el aire y el viento sopla a más de 8 o 16 kilómetros por hora, los mosquitos no volarán hasta su blanco, se van a regresar. En un programa de prueba de 1956 se liberaron mosquitos no infectados desde aeroplanos y helicópteros sobre Savannah, Georgia, y en el polígono de bombardeo de Avon Park, en Florida. 1 o 2 días más tarde, personas en varios lugares cerca de ciudades o pueblos, bases del ejército donde habían sido liberados los mosquitos, sufrían mucho más de picaduras, lo que evidenciaba que los mosquitos habían sido liberados. En los años 50, el ejército también desarrollaba un arsenal antiganado y anticosecha. La morriña y la fiebre aftosa fueron estudiadas para ser utilizadas contra el ganado del enemigo. La roya del tallo del trigo se convirtió en la primera arma anticosecha desarrollada por el Cuerpo Químico del Ejército de Estados Unidos. Una prueba con un agente biológico simulado realizado en corrales de ganado en 1952 reveló dramáticamente que Estados Unidos era altamente vulnerable a ataques antiganado. En los años 50, el ejército probó que toda nuestra población de ganado para carne podría ser exterminada en cuestión de unos pocos días por saboteadores ubicados en varios lugares, los cuales rociarían con fiebre aftosa, y esto afectaría a más del 90% de nuestra población de ganado de carne en un periodo de tiempo muy corto. No podrían detenerlos. Esto lo hicieron en Dakota del Sur, en Des Moines, Iowa, y en todos los grandes corrales de ganado.
Otra prueba en los años 50 demostró la vulnerabilidad estadounidense de manera aún más dramática. Un aeroplano que llevaba un tanque para rociado con aerosol cargado con un agente simulado para guerra biológica voló sobre la vertiente continental y dejó caer su carga sobre las montañas rocosas. Los resultados fueron un duro golpe para la milicia. Lo rociaron desde las montañas rocosas hasta la costa este. Lo probaron en Michigan, Nueva Jersey y en Nueva York. Es una propuesta bastante aterradora, pero ha habido cierta renuencia a publicar mucho de la información porque aún tiene relevancia para un enemigo potencial. No hay una defensa verdadera en su contra. Esa es la clave, que no existe defensa. Aunque el desarrollo de armas químicas y biológicas continuó, ningún ejército las había utilizado ni había tenido que defenderse de ellas en décadas. Hubo algunos que pensaron que eran cosas del pasado, pero una guerra en el Medio Oriente pronto cambiaría esa percepción. Se dice que en 1963, durante la guerra civil en Yemen, la Fuerza Aérea Egipcia utilizó gas lacrimógeno contra los poblados fieles a la realeza. Durante los siguientes 2 años, se dice que los egipcios pasaron del uso del gas lacrimógeno al gas mostaza. Para 1967 usaban gas neurotóxico contra las mismas víctimas. El gas neurotóxico nunca antes había sido utilizado en combate. Las preocupaciones y protestas contra las investigaciones sobre el gas neurotóxico en Estados Unidos se incrementaron en 1968 cuando 3.000 ovejas murieron misteriosamente en un rancho cercano al campo de prueba Dugway del ejército estadounidense en Utah, un centro importante de pruebas de armas químicas. Aunque al principio el ejército se negó a aceptar la responsabilidad, finalmente se determinó que el gas neurotóxico se había filtrado del área de Dugway durante una prueba y mató a las ovejas. Los químicos para desfoliar, desarrollados por el ejército estadounidense a finales de los años 50, fueron ampliamente utilizados durante la guerra de Vietnam para evitar que el enemigo se ocultara. El más notorio fue el agente naranja, un herbicida que contenía un contaminante llamado dioxina, una sustancia altamente tóxica que se piensa causa cáncer y defectos de nacimiento. Miles de veteranos estadounidenses piensan que al haber sido expuestos al agente naranja, se les causaron serios problemas de salud que sufren hasta la actualidad. Como ninguno de los dos bandos utilizó más agentes ofensivos mortales durante la guerra de Vietnam, como el gas neurotóxico o anthrax, algunos llegaron a pensar que estos agentes eran historia, que ya no eran una amenaza, lo que resultaría ser nada más que una ilusión. El gobierno concedió las tierras. En 1969, el presidente Nixon fue a visitar Fort Detrick, Maryland, el que durante décadas fuera el centro de investigaciones de guerra biológica de Estados Unidos. Sorprendió a todos al anunciar que todas las reservas de armas biológicas de Estados Unidos serían destruidas y que los programas de desarrollo serían eliminados. He decidido que los Estados Unidos de América renunciará al uso de cualquier tipo de arma biológica letal que quite la vida o incapacite. En 1980, la guerra química estaba por hacer una nueva aparición en el campo de batalla. Con el estancamiento de la guerra entre Irán e Irak y los iraquíes enfrentando ataques humanos masivos de los iraníes, Irak recurrió a armas químicas, principalmente gas mostaza y al gas neurotóxico tabún. Irán afirmó que varios miles de sus soldados murieron por ataques con gases venenosos durante esa guerra. En el hemisferio occidental, a principios de los años 80, Cuba acusó a Estados Unidos de valerse de guerra biológica luego de que se desatara una epidemia de dengue que barrió con la nación insular. Esta enfermedad no mortal causa fiebre alta y dolores severos en músculos y articulaciones. Se propaga por el mosquito Aedes aegyptis, el mismo insecto que transmite la fiebre amarilla. La Unión Soviética envió a uno de sus generales más influyentes a investigar los alegatos de Cuba en 1982. Cuando le pregunté cuál era su opinión, si era o no una epidemia deliberada, por supuesto dijo que era una epidemia natural porque era una cepa cubana normal del virus. Pero cuando le pregunté qué le había dicho a Fidel Castro, me dijo que le había dicho que había sido